Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad, el grupo D hablará sobre el sistema de tabla destacado en obras de saneamiento. Para comprender este tema, necesitamos saber qué son los tablas y obras de saneamiento. Bueno, el sistema de tablas destacados o muro de tablas destacadas son pilotes indicados que forman una estructura de contención flexible de tipo pantalla, denominada tablas destacados, empleada habitualmente en ingeniería civil, que forma una pared hermética destinada a la protección de muelles, muro de contención en general o para ejecutar intubaciones. Sin embargo, no están limitadas a las edificaciones y dadas sus características, son usadas en la construcción de edificios para la construcción transitoria definitiva de terreno o para rehabilitaciones subterráneas. Normalmente son prefabricados, ya que en el origen fueron de madera, hoy son mayoritariamente realizadas en acero, aunque también las hay en hormigón, aluminio y vinilo o compuesto. Y las obras de saneamiento son fundamentales en la infraestructura urbana de cualquier población, ya que son necesarias para conducir las aguas residuales y su tratamiento correspondiente. Las obras de saneamiento más comunes consisten en la instalación de colectores de aguas residuales, montaje y optimización de bombeos de aguas residuales. En la antigüedad, el sistema de tabla-estacados se realizaba mayormente con tabla-estacas de madera y se usaban en muelles y muros de track. Este sistema eran pilotes hincados unos al lado del otro, formando una pantalla que permitía contener la tierra y el agua. Con posterioridad, los pilotes principalmente se distanciaron y reciben relleno de espacios intermedios mediante estacas o tablones clavados directamente en el terreno. En la parte superior, también en tramos intermedios, los pilotes se unen mediante largueros que actúan como una viga que permite alinear todos los tablones clavados, y esto es dependiendo de la altura. Bueno, ahora continuamos con definiciones. Una tablestaca es una parte estructural que forma una pared continua que soporta la excavación y retiene el suelo o el agua. Este sistema de tablestacas consta de elementos prefabricados como el acero y se ofrecen varias versiones como tipo Z, plano entrelazado tipo U y muchas más. También como pueden haber tablestaca de madera, de hormigón. Por su parte, las características de este muro de contención dependerán de su geometría y del espacio en el que se vaya a anclar. En la tablestaca de madera son contenciones de tierra temporales que pueden tener distintos tamaños y formas. Se utilizan comúnmente en excavaciones con profundidades menores a los 3 metros y suelos blandos. Se les puede realizar adaptaciones dependiendo de las condiciones del sitio y del agua subterránea. En circunstancias donde la excavación no es muy grande y no existan problemas con el nivel freático, se disponen los tablones de madera en una fila y se hinchan borde con borde. En casos donde es necesario garantizar la impermeabilidad, se utiliza las tablestacas de Wakefile, donde la pila está compuesta por 3 tablas clavadas entre sí, dejando un desfase en el intermedio de aproximadamente 50. Además existe el tablestacado de madera machimbrado y con perfiles metálicos, que son muy poco comunes. Para el caso de tablestacas de hormigón, este tipo de tablestaca se caracteriza por ser muy pesada, lo cual le permite resistir mayores esfuerzos de carga y tener mayor durabilidad. Tienen una sección transversal generalmente de 50 a 80 centímetros, con un espesor en el rango de 15 a 30 centímetros. En lugares sometidos a agua de mar como muelles, se utilizan tablestacas de hormigón. En el caso de las tablestacas de acero o tablestacas metálicas son las más comunes por su alta resistencia, su relación coste-eficiencia y su bajo peso. Las tablestacas de acero son secciones de acero laminado que pueden tener forma de Z, arco profundo o bajo y alma recta. La elección de una forma u otra dependerá del tipo de fuerzas a la cual estará sometida la estructura. Siguiente, por favor. En el caso de las propiedades de las tablestacas, trabajando juntas son capaces de proporcionar una considerable resistencia al agua. Por ello, es un material utilizado como muro cerrado destinado a la protección. Muro de contención para evitar el derrumbe de los muros de zanjas. Las tablestacas de acero estructural se utilizan ampliamente en ingeniería civil debido a su alta resistencia, peso ligero, reutilización y ahorro de costos. Además de ser un sistema de tablestacas, acorta el tiempo de entrega y al mismo tiempo permite un control de calidad
más preciso. Por otro lado, las tablestacas se pueden utilizar de forma permanente y temporal. Las tablestacas fijas están ancladas al suelo y actúan como estructuras de sujeción. Las tablestacas temporales están diseñadas para proporcionar un acceso seguro durante la construcción y se pueden quitar más tarde. Las tablestacas se pueden instalar correctamente, dependerá del uso del equipo adecuado y las condiciones adecuadas del suelo en el sitio. Mientras tanto, el proceso de conducción más común es el choque y la vibración. Existen métodos para garantizar que los temblores o vibraciones no afecten el suelo o las estructuras futuras. Debido a que las tablestacas se colocan por el método de pilotaje, deben tener un tamaño determinado. Por ejemplo, espesor con un valor más bajo para facilitar el proceso de pilotaje, pero también debe cumplir con la resistencia mínima. Por su parte, pequeños espesores pueden alabear las planchas o láminas metálicas que componen las tablestacas. Para evitar este inconveniente, la sección se debe formar para una mayor inercia. Gracias. Ahora hablaremos a continuación de los tipos de tablestaca. Los muros de tablestaca pueden clasificarse según el material con el cual están hechos y su mecanismo de sostenimiento. La elección de uno u otro tipo depende de las características de los suelos, el coste, la disponibilidad de materiales, los empujes laterales, la facilidad de instalación y la comodidad de colocar las juntas o conexiones. Ahora vamos a hablar de los tipos de tablestaca según el material. Las tablestacas de madera en este tipo de tablestacas se usaban en la antigua Roma. Hoy en día se utilizan comúnmente en excavaciones con profundidades menores a los 3 metros y suelos por encima del nivel freático. En este caso, para este tipo de tablestaca, según el material, la presión de las tierras de trasdos sobre la pantalla y el aumento de volumen de la madera mojada tienden a cerrar las juntas. Las piezas que se emplean son planas unidas entre sí en forma de espigas o machembrada para conseguir estanqueidad. Por otro lado, en circunstancias donde es necesario garantizar la impermeabilidad, se utilizan las tablestacas Watfield, donde la pila está compuesta por 3 tablas clavadas entre sí, dejando un desfase en el intermedio de aproximadamente 50 milímetros. Además, antes de la hinca, la madera debe sumergirse en agua durante algún tiempo para evitar el agrietamiento durante la colocación y el alabeo posterior. En la colocación, para evitar la rotura de la tabla estaca, se coloca en la punta un suncho de chapa metálica que abraza 2 o 3 piezas que se hincan conjuntamente, y en la cabeza un casco metálico para proteger del golpe. En ocasiones, los tableros suelen reforzarse con pilotes que soportan vigas continuas, entre las que deslizan las tablestacas. Luego de la ejecución, la tablestaca se suele reforzar mediante grapas de hierro que impiden la separación de las tablas. Continuando con los tipos de tablestacas, según el material, se tienen las tablestacas de concreto. Son piezas prefabricadas, armadas o pretensadas con resistencias similares exigidas a los pilotes. Se sabe que su sección, generalmente de forma rectangular o en T, debe ser lo más sencilla posible para facilitar la hinca. Las dimensiones habituales de la sección transversal de las tablestacas son de 50 a 80 centímetros de ancho y 15 a 25 centímetros de espesor. El recubrimiento de las armaduras debe ser mayor o igual a 3 centímetros en agua dulce y a 4 centímetros en agua salada. Aunque los esfuerzos que se producen suelen ser menores que en los pilotes, la tablestaca se hinca hasta que exista rechazo. La cabeza y la punta se deben proteger de igual forma que las tablestacas de madera. En la siguiente imagen, que podemos ver en la esquina superior, se muestran tablestacas de concreto prefabricados de forma sección en T, usadas en el revestimiento de un canal. Continuando
Con las tablestacas según el tipo de material, tenemos las tablestacas metálicas. Las tablestacas metálicas son las más populares debido a su alta resistencia, facilidad de manejo, facilidad de construcción y su relación coste-eficiencia. Están formadas por perfiles de acero laminado con sección de pequeño espesor y forma diversa con una resistencia característica a tracción superior a los 340 megapascales. En algunos casos, las tablestacas pueden ser galvanizadas. A pesar de su rigidez y resistencia, la cabeza de la tablestaca debe protegerse durante la hinca con un sombrete de fundición que se adapta a la forma de la sección. Las tablestacas pueden ser modulares o planas según la forma de su perfil. Las tablestacas modulares son las más utilizadas especialmente en muros de contención por su elevada resistencia a flexión, y las tablestacas planas se emplean solo en recintos celulares en los que los refuerzos principales son de tracción o en combinación con otras tablestacas modulares. Continuando con los tipos de tablestaca, ahora hablaremos de las tablestacas según su sostenimiento. En primer lugar, tenemos las tablestacas autoportantes. Las tablestacas autoportantes o pantalla de tablestacas en ménsula son un sistema de sostenimiento del terreno mediante pantallas o tablestacas que no precisan de elementos adicionales para el sostenimiento. Trabajan estos elementos en ménsula, siendo una solución sencilla que trabaja por empotramiento en el terreno. El procedimiento constructivo es sencillo y rápido, pues no resulta necesario el arriostramiento ni los apuntalamientos intermedios. Una vez instaladas las tablestacas, el exterior de la excavación queda totalmente libre de obstáculos para realizar el vaciado de tierras y demás trabajos necesarios. En principio, no existen restricciones en cuanto a las dimensiones en planta del recinto a excavar, aunque sí que está limitada a la profundidad de la excavación, dependiendo del tipo del terreno. La longitud de tablestaca incluye la profundidad de excavación, la longitud de empotramiento y un sobrante superior para que las piezas de los equipos de vibración puedan coger la tablestaca durante la hinca y durante la extracción. Continuando con la segunda imagen que observamos, las tablestacas arrostradas con anclajes al terreno. Si se pretende realizar una excavación profunda dejando el recinto libre de obstáculos, tendremos que realizar un arrostramiento de las pantallas de tablestaca mediante anclajes al terreno. De esta forma podremos limitar las deformaciones en la pantalla. Esto permite realizar excavaciones junto a elementos a proteger como edificaciones, instalaciones, etc. Eso sí, siempre que se pueda realizar el anclaje correspondiente. El método constructivo pasa por realizar la excavación por fases, de forma que se puedan efectuar los anclajes y su tesado antes de proseguir con la excavación a mayor profundidad. Este tipo de arrostramiento permite su uso en grandes recintos con muy diversas geometrías. Además, al no presentar la excavación obstáculos, se pueden alcanzar grandes rendimientos en los vaciados dentro del recinto. Siguiente. Ahora, siguiendo con los tipos de tablestacas según su sostenimiento, las tablestacas arrostradas con tirantes a veces resulta ventajoso el uso de las tablestacas arrostradas con tirantes respecto a las arrostradas mediante perfilería metálica. Cuando no existen obstáculos en la excavación y puesta en obra en el interior del recinto o zanja, en este caso es posible alcanzar profundidades elevadas de excavación sin necesidad de perfiles o codales. Es ideal para zanjas que necesitan arrastramiento y sirvan para colocar tubos en tramos de gran longitud, imposibles de colocar con la existencia de codales. Asimismo, su uso estaría recomendado cuando fuese necesario realizar la excavación en más de una fase. Para realizar el montaje de los tirantes y la viga de atado, este arrastramiento se realiza normalmente con tirantes formados por barra de acero macizas. Estos tirantes limitan las deformaciones en las pantallas. Además, todo este material
tablestacas principal y trasera, tirantes y piezas auxiliares es recuperable. Ahora, viendo la segunda imagen, una de las condiciones del procedimiento constructivo es la necesidad de espacio en obra para colocar una pantalla de tablestacas traseras a la principal de forma que sea capaz de transmitir al terreno la reacción en el arrastramiento al estar ambas pantallas conectadas por dichos tirantes. En la imagen se ven detalles del arrastramiento a un anclaje. Por último, en los tipos de tablestaca, según su sostenimiento, tenemos las tablestacas arrastradas con anclajes al terreno. Se trata de perfilería metálica que permite alcanzar mayores profundidades de excavación limitando las deformaciones. Este arrastramiento puede hacerse mediante vigas, codales metálicos o mediante una estructura, mediante perfiles con las uniones soldadas en el empotramiento o en el emplazamiento definitivo. Este tipo de tablestaca es la solución ideal para la apertura de grandes zanjas, es decir, la estructura metálica soldada proporciona mayores huecos para facilitar la excavación o la introducción de maquinaria o elementos prefabricados en el recinto. Ahora, continuando con el PowerPoint, hablaremos de las ventajas y las desventajas. En las ventajas, para las tablestacas metálicas, tenemos la colocación de las tablestacas de acero en obras es más sencilla por tener menor sección y mayor resistencia que las tablestacas de madera y concreto. La reutilización es una ventaja porque la duración depende en gran parte del desgaste que se produce durante la hinca y la extracción. En las tablestacas metálicas, una cualidad muy especial de la construcción con ellas es la posibilidad de retirarlas incluso aunque no se reutilicen, porque siempre tienen valor como chatarra. Las características de las tablestacas de acero dan una utilidad mucho mayor que las tablestacas de madera y concreto. Esto sucede por un lado en aplicaciones provisionales como pantallas de contención, ataguías, recintos, estancos en olas fluviales o marítimas. Y por otro lado, en aplicaciones definitivas como encofrado, perdido en cimentaciones o muros y estribos de paso inferiores en carreteras u obras urbanas en las que la tablestaca queda vista. En las tablestacas metálicas también tenemos que todos los sistemas de unión proporcionan juntas suficientemente impermeables. Esto quiere decir que si existe nivel freático no podrá absorber o ser atravesado por el agua. En las tablestacas de concreto suelen utilizarse con más ventaja que la de otros materiales cuando quedan integradas definitivamente en una obra. Ahora hablaremos de las desventajas. En las tablestacas metálicas, una de las desventajas es que existe la posibilidad de corrosión. Se sabe que en obras de agua dulce la corrosión alcanza espesores de 0.012 milímetros por año y en aguas marinas puede alcanzar niveles 10 veces más altos. En las tablestacas metálicas, en obras marinas, el grado de salinidad es una de las principales causas de su degradación. Ahora, en las tablestacas de madera se destaca su poca longitud hasta un máximo de 10 metros. También se destaca que tiene escasa resistencia, alta deformabilidad, baja durabilidad, existe dificultad de hinca, es decir, solo son aplicables en terrenos granulares de hinca fácil. Los esfuerzos que soportan son poco elevados y puede existir la pudrición. Ahora, para el concreto, una de sus desventajas es que puede existir corrosión, la dificultad de manipulación para la hinca debido a su peso, la dificultad de conseguir una estanqueidad aceptable en la unión de los elementos contiguos. En las tablestacas de concreto, estas no son recuperables ni reutilizables. Y a continuación les hablaremos la diferencia con otros sistemas. Por ejemplo, tenemos nuestro sistema intibado
que se utiliza como una pared de portátil que se coloca en las zanjas para mantener las paredes y evitar el desprendimiento de las excavaciones. Así no existiría ningún peligro a los operarios que puedan trabajar dentro de su interior. El sistema de entibado generalmente se utiliza para obras de saneamiento, tuberías de gas o desagües. Se clasifican en intibaciones ligeras, semicojuadas y cojuadas. La lesión del sistema se debe a la profundidad de la zanja. Otro factor también influye en esta edición es que el tipo de suelo y las cargas aplicadas y el diámetro y longitud del tubo. Como lo he explicado anteriormente, para en ese sistema se debe a las cargas aplicadas, entonces en este caso tomaremos la presión del terreno, que es un factor decisivo para la resistencia requerida y por consiguiente para la elección del sistema de intibación. La carga que actúa sobre una intibación está relacionada con la longitud de las planchas. A mayor longitud de plancha, mayor va a ser el momento flector. La intibación de una zanja supone un costo fuerte, mano de obra, y la única manera para reducir ese costo es que se emplee grandes planchas de blindaje. Y ahora vamos a compararnos con nuestro sistema de tabla estacas, que sirve especialmente para la contención de suelos blandos, ya que pueden ingresar con facilidad al terreno. El sistema de tabla estacado son utilizadas para cimentaciones, muros deflectores, protecciones fluviales y muros de contención. Este sistema se clasifica según el material. Tenemos el tabla estacado de madera, tabla estacado de hormigón y tabla estacado de acero. Se sugiere por distintas aplicaciones evaluar exhaustivamente la calidad y la experiencia en el sector de la empresa de tablastecas que se va a escoger, ya que de esto dependerá la estabilidad de la obra. Y en esta variante del proceso constructivo se hinca la tablestaca primero para luego rellenar los espacios vacíos hasta la profundidad donde se colocan los anclajes. Posteriormente, la colocación de los anclajes se rellena el suelo hasta la superficie del muro y se daga del lado frontal de este. Muchas gracias. Buenas, yo hablaré acerca del procedimiento constructivo. En este caso se usa el ejemplo de una obra que cuenta con un tramo terrestre y dos tramos subacuáticos. El proceso constructivo en el tramo terrestre ha constado de las siguientes fases. Hinca de tablestacas. En general esta operación se realiza sin problemas. No obstante, en algunos puntos concretos de la traza se presentan algunas dificultades provocadas por la alta compacidad del nivel de arenas a partir de los 5 o 6 metros de profundidad. Se consiguen solventar realizando una inyección de agua simultánea a la hinca. Luego, montaje de arraustramiento. Excavación sin rebaje del nivel freático en el interior de la zanja. Colocación de la tubería en el interior de la zanja. Relleno de la zanja. Desmontaje de arraustramiento y extracción de las tablestacas. Tramo subacuático 2. En la parte inicial del tramo subacuático, donde el calado medio es inferior a 1 metro, el proceso constructivo consta de las siguientes fases. Ejecución parcial del espigón. Hinca de las tablestacas que delimitan la zanja desde la parte de espigón ejecutada. Montaje del arrastramiento de la zanja. Finalización del espigón, rellenando la parte restante hasta la pantalla que limita la zanja. Excavación de la zanja, desde el espigón. Colocación de la tubería en el interior de la zanja. Relleno de la zanja, extracción de las tablestacas y por último retirada del material que forma el espigón. Para el tramo subacuático 2. En la segunda parte del tramo subacuático, donde el calado medio superior a 1 metro, el proceso constructivo consta de las siguientes fases. Ejecución total del espigón por tramos de aproximadamente 12 metros, cada uno de los cuales consta de los siguientes pasos. Primero, hinca de las tablestacas desde el tramo de espigón previo. Luego, colocación de los tirantes y viga de reparto correspondientes al tramo en cuestión. Relleno y compactación del espacio entre tablestacas hasta la cota requerida para configurar el espigón. Y al final, inicio de un nuevo tramo desde el acabado de ejecutar. Hinca de la pantalla de tablestacas que delimita exteriormente la zanja desde el espigón ejecutado. Montaje de arrastramiento de la zanja.
excavación de la zanja desde el espigón sin agotamiento del agua interior, colocación de la tubería en el interior de la zanja, relleno de la zanja, extracción de las tablaestacas de la pantalla exterior que delimita la zanja y por último retirada del espigón en sentido inverso al montaje, en tramos de aproximadamente 12 metros. Proveedores. PSB Constructores S.A. Es una empresa que inicia su exitosa trayectoria en el año 2000, orientada en desarrollar diseños, gerencia de proyectos y construcciones de obras civiles y de montaje, especializados en cimentaciones profundas y obras portuarias. ArcelorMittal Projects. Las tablaestacas metálicas laminadas en caliente ArcelorMittal se han utilizado durante el siglo pasado en obras de contención en el mundo. La combinación de un costo competitivo y la velocidad de ejecución han hecho a la pared de tablaestacas metálicas la solución más económica para un gran número de obras. Regulado por las normas europeas, las tablaestacas metálicas cuentan con una amplia gama de alternativas de uso. Arcelor Ishbek Ibérica. Las pantallas de tablaestacas se han establecido como una solución eficaz y segura para la realización de excavaciones en un amplio rango de suelo. En Ishbek Ibérica SL encontrará soluciones que se adaptarán a sus necesidades y contará con los medios y la experiencia de una empresa líder en el sector. Las pantallas de tablaestacas constituyen una estructura de contención flexible, definitiva o temporal recuperable, que permite realizar excavaciones de cualquier tipología, talud, zanja, pozo, sótano, etc. Para el uso de este sistema tenemos dos obras como ejemplo. El primero es la planta de tratamiento de aguas residuales de la Chile en Lima. Es la tablaestaca más profunda que la empresa de MOL haya instalado. Es de 19 y 21 metros de profundidad. La empresa de MOL es una empresa dedicada a las demoliciones, movimiento de tierra, tuberías y obras civiles. El proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales vía emisario submarino de la Chira trata las aguas residuales de 6 distritos de Lima: Villa Salvador, Miraflores, Barranco, Chorrillos, Surco y San Gil. Las segundas son las defensas ribereñas del río de Piero en el tramo 1. Esta última se logró instalar en aproximadamente 6.000 tablaestacas, cada una consta de 6, 7 y 8.5 metros de profundidad, que protegerán el dique y evitarán que el agua no socave ni erosione. La obra consideró la conformación del dique con materiales mejorados en un tramo de 5.6 kilómetros, construcción de parapete en una altura de 1.20 metros, revestimiento con losa de concreto, protección de tablaestacado, reforzamiento de vigas de amarre, entre otros. A continuación pasaré a hablar de las recomendaciones. En las tablaestacas metálicas se recomienda evitar la corrosión con el sobredimensionamiento de la sección, el recubrimiento con pinturas anticorrosivas o el empleo de aceros resistentes a la corrosión. En las tablaestacas metálicas debe considerarse la posición de las juntas en la sección del contorno completo de tablaestacas y los esfuerzos que se produzcan en función de dicha posición respecto a la fibra neutra, donde se producen las máximas tensiones por cortantes. Para evitar la podrición de las tablaestacas de madera, se debe tener los mismos cuidados que para un pilote de este material. Para evitar la corrosión de las tablaestacas de concreto, se deben tomar las mismas medidas que para los pilotes prefabricados de concreto. En las tablaestacas de concreto, como son muy pesadas, para evitar la dificultad de conseguir una estanqueidad aceptable en la unión de los elementos contiguos, se puede utilizar juntas de otros tipos. Conclusiones. En conclusión, sobre las tablaestacas, si bien existen de madera, concreto armado o de materiales sintéticos, lo normal son las tablaestacas de acero, ya que son reutilizables. Los sistemas de tablaestacas según su sostenimiento a empujes pueden ser libres, apuntaladas o ancladas. Desde hace un par de años la demanda de entibados metálicos empezó a moverse con mayor fuerza, debido a los grandes proyectos de saneamiento que se vienen realizando en el país. Y es que debido a sus múltiples ventajas, hoy las empresas contratistas optan por estos equipos industrializados que brindan mayor seguridad y productividad en obra. Eso quiere decir que mayormente en obras de saneamiento se usan los entibados, y las tablaestacas solo si se necesita mayor profundidad. Se puede concluir cómo en el paso del tiempo se está usando el acero en más ámbitos de la construcción. Los tablaestacados metálicos son estructuras que se pueden utilizar fácil y eficazmente en obras civiles, debido a su veloz forma de inserción, hincar,
y sus buenos parámetros de resistencia a la compresión. Eso sería todo. Muchas gracias.